Víctor Hugo Morales nació el 26 de diciembre de 1947 y es nativo de Cardona, departamento de Soriano, a tan solo 200 kilómetros de Montevideo. Allí dio sus primeros pasos que lo formarían en un relator y periodista de excelencia. Mis padres hacían un verdadero sacrificio para poderme sostener en Colonia, pagando la pensión en la que vivía, etc. Y yo quise ayudarlos. Al mes de estar viviendo en Colonia, me fui a Radio Colonia a pedir trabajo, con la fortuna inmensa de que estaban ese día de visita Bernotti y Montellano, que son dos figuras antológicas de la radiotelefonía, eran los dueños de Radio Porteña también. Les provocó simpatía ese muchachito de 16 años tenía yo, que les iba a pedir trabajo de locutor. Me tomaron una prueba a las 4 de la tarde de un 20 de abril y a las 6:30 de la tarde de ese mismo día empecé como aprendiz de locutor. Cuando llegué a Buenos Aires tenía las dudas, las inquietudes y los temores de cualquier hombre ante un nuevo desafío. Y este disco tiene el propósito de testimoniar mi agradecimiento a un pueblo generoso que me ha recibido como para que desee fervientemente quedarme entre ustedes. Por siempre. Gracias. El ta fue su primer sello en el relato del mítico gol de Maradona cuando marcaba el segundo ante los ingleses en el Mundial de México 86. Ahora se lo recuerda como el gol del siglo, con una narración legendaria. Ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y deja el centro y va a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, Hincha de Víctor Hugo. Sin embargo, Víctor Hugo no se consagró tan solo por ser un gran relator de fútbol, sino que se ganó su lugar como periodista. Tal como él lo define, su lugar es la radio, pero ha logrado instalarse también en la televisión, tanto con programas deportivos como políticos y de interés general. Soy un apasionado de la radio. Bien. Pude haber hecho radio como actor de radioteatro si hubiesen existido. Podría simplemente haber conducido programas musicales y hubiese sido muy feliz. Podría haber relatado boxeo, básquetbol o fútbol con la misma intensidad y gusto con el que relato fútbol. Fútbol era lo que había a mano. Fútbol era lo que se hacía, lo que se estilaba, lo que permitía hacer una diferencia económica. Pero mi pasión, mi locura es la radio. Yo pienso la vida en términos de radio. Desde 1987 es parte de Radio Continental, donde llegó a consagrarse como una de sus máximas figuras. En 2007 comenzó el programa La Mañana, que actualmente conduce, y que informa a millones de argentinos cada día. A la par, lleva adelante el programa Bajada de Línea en Canal 9 desde el año 2010. Durante el último Mundial, condujo junto con Diego Maradona el ciclo de Zurda en la cadena venezolana Telesur. Pero lo que importa es que alguna huella he dejado en la profesión y es muy lindo en cualquier orden que uno elija en la vida para entregar su vocación, sus ganas de vivir, que cuando mira hacia atrás no haya otra cosa que una huellita por lo menos para mirar por dónde uno ha pasado y que algunos intenten caminar por ahí me parece mágico, formidable y también un motivo de gratitud a la vida. Hoy, en Notas Verdaderas, un hombre que no le teme a ningún desafío, que no renuncia a sus luchas y que jamás deja su pluma y su palabra. Hoy nos visita Víctor Hugo Morales. Buenas noches. Como todas las semanas, QM Noticias está acá con Notas Verdaderas, como todos los jueves en realidad. Pero esta semana tenemos nuestro especial que tratamos de hacer una vez por mes y con una figura a la cual respeto y admiro profundamente, que es Víctor Hugo Morales, un periodista que
nos sigue enseñando qué es esto del periodismo. Primero, Víctor Hugo, gracias. Gracias por estar por acá. A vos por por invitarme, estoy muy contento de estar aquí. Bueno, la verdad que cuando te dije el otro día, tendrás un momento en esa agenda así tan multifacética que tenés, dije, bueno, y me dijiste que era factible, dije, ¡guau! Se va a concretar, y se concretó. Sí, demostración fehaciente de que cuando uno tiene plena voluntad de hacer algo, finalmente lo hace. Finalmente puede. Hablando de plena voluntad, Víctor Hugo, creo que vos sos un ejemplo también de plena voluntad, ¿no? De decisiones y de concreciones en tu vida. Leyendo muchas cosas sobre vos para refrescar sobre tu trayectoria, decía, ¿cómo este chico de Cardona llegó a ser Víctor Hugo Morales? ¿Cómo te imaginaste este recorrido de ese pueblito del Uruguay a este hombre que, bueno, se sienta en los grandes medios de comunicación, se pelea con los grandes poderes o los poderosos de los medios? Jamás miré el futuro, siempre miro el pasado, asombrado naturalmente, pero nunca me propuse nada. Es decir, salvo lo que mi profesión me iba dictando. Yo quería ser locutor, quería ser relator, quería ser periodista, pero a medida que se iban dando los plazos, pedía oportunidades, pedía pruebas, pero que las cosas iban a derivar de esta manera jamás se me ocurrió, porque nunca me he propuesto nada. Ni ahora mismo, siquiera en esta etapa de mi vida, me propongo qué va a ser de mí el próximo año. No tengo una proyección de lo que a mí me importa. Con lo cual miro muy agradecido ese pasado que, como vos decís, es un poco asombroso, porque efectivamente hay una gran distancia entre el lugar de origen, en todo sentido, y el lugar de llegada. Ahora, en ese lugar de origen también vos contaste alguna vez que mientras cuidabas vacas, hacías relatos, imaginabas cosas. ¿Ya la radio para vos formaba parte de tu vida desde chico? Profundamente. Es el mejor recuerdo familiar, los radioteatros del mediodía. No hay nada que me ligue mejor a mis papás que cuando mi padre venía a comer a mediodía y estábamos mi papá, mi mamá, yo, mis hermanos pequeños escuchando radioteatro, los radioteatros de Radio Porteña, que eran los del mediodía. Es un gran recuerdo. Y a la noche, el más tibio recuerdo que tengo es pedir para quedarme en la habitación de mis padres, que tenían una radio grande, con una luz amarillenta pequeña, pero que le daba de pronto iluminación a toda la habitación de ellos, donde escuchábamos los programas, como hoy día la familia se sienta a mirar televisión, nosotros con la radio. Así que tenía una fascinación muy especial, excitaba muchísimo mi imaginación. Me enamoré de mujeres, viajé por el mundo, viví fantasías, con la enorme potencia que la imaginación tiene frente a lo que es la realidad. Así que le pertenecí profundamente. Y además me decían que tenía buena voz. Ya de chico en el colegio. Sí, tenía una voz más profunda todavía que la de ahora, por lo menos hacia los 16, 17 años, hasta que me operé de amígdalas. Entonces una vez leí en el preparatorio, en el secundario, y un profesor dijo, pero vos vas a ser locutor. Tenía 12 años. Y a los 15 gané un concurso de locución en unos parlantes callejeros que había en mi pueblo, y con ese bagaje me fui de mi pueblo natal, Cardona, a Colonia, para poder estudiar abogacía. Ahí me animé a pedir trabajo en Radio Colonia, me hicieron una prueba y efectivamente quedé, y empezó mi carrera cuando tenía 16 años. ¿Y abogacía lo dejaste? Sí, abogacía seguí un poco mientras fui locutor, pero a los 18 me convertí en relator deportivo y en viajero por toda América permanentemente, porque el relator principal, que era Juan Carlos Ruselo, ¿te acordás aquel que fue intendente de Morón? Y él no podía viajar porque tenía muchos compromisos televisivos. Era una figura importante de la televisión. Entonces todos los viajes por América los hacía yo. Me pasaba permanentemente de viaje, eso me atrapó. La gran ilusión de mi vida, que todavía sigue siendo la primera de todas, es viajar. Imagínate lo que para mí significaba en esa etapa. Con lo cual los tiempos quedaban muy desorganizados, etc. Quise retomar en determinado momento, cuando fui a Montevideo, entrar a la facultad, porque empecé la facultad, pero otra vez toda la sucesión de viajes y sobre todo la vida excitante que para un muchacho de 18 o 19 años tenía eso que me estaba ocurriendo, que era muy fuerte. Ahora, esa trayectoria, bueno, fue creciendo, y el Mundial 86, el famoso barrilete cósmico, ese gol de Maradona, ¿qué fue para vos en ese relator ya consagrado que eras en la Argentina y en Latinoamérica? Sí, pero
pude instalarme durante muchos años en el corazón de los argentinos de una manera muy potente, gracias a lo que Diego había hecho y a la emoción que yo pude trasuntar. Y me parece que fue el acercamiento más profundo que tuve, porque yo hacía solamente 5 años que vivía en la Argentina. Y aunque tengo muchos más antecedentes Claro, porque habías empezado a fines de los 60 con Néstor Ibarra, ¿no? Así es decir, mi relación con Buenos Aires es muy potente desde los primeros años de mi vida profesional. Pero creo que el Mundial del 86 me puso en el corazón de la gente, porque el relato deportivo, cuando es de victorias, tiene una penetración muy fuerte. Y esto a mí me cambió abruptamente la carrera, porque yo creo que pasé de ser un relator bueno y conocido a ser un relator querido, y eso no tiene precio. Ahora, ¿a Maradona ya lo conocías? ¿Ya lo habías tratado? Sí, levemente. Yo nunca trato... debutó en Boca cuando vos empezaste en la Argentina. Sí, ¿no? la carrera va en paralelo. Maradona ha influido en mi vida profesional siempre. El día que yo debuté, él debutaba. Sí. Ahí tuve una frase feliz que rápidamente fue recogida por los medios, comentada, porque tiró un penal muy despacito y yo dije que la soltó como una lágrima. Y fue una buena metáfora, por cierto. Y eso inmediatamente pegó y permitió que me identificaran. Después hay otros hitos que tienen que ver con Diego. Y una vez el equipo de Sport 80, Niembro, Paenza, Araujo, eran bastante amigos de él, de sus comienzos como juvenil, y fuimos a la quinta de Diego a jugar un partido de fútbol, a comer un asado. Pero en ese caso, en relación de grupo, 20 personas, 30, no hubo un contacto. Y después solamente se dio algún encuentro en un hotel, cruzarnos en alguna ocasión, pero nunca habíamos tenido un contacto fluido. Y ahora, bueno, llegaste a De Zurda, ¿no? Con esta posibilidad que vos dijiste, bueno, te dio la posibilidad de estar en el Mundial de Brasil, que no habías tenido para poder relatarlo. Una vez más tuvo influencia en mi vida, porque yo estaba apesadumbrado, porque no relataba el Campeonato del Mundo. Para mí fue un golpe bastante importante, y aparece esta posibilidad de hacer un programa con él y descubrirlo un poco más como ser humano, con todas las prevenciones que siempre te provocan los personajes muy salientes. ¿Y cómo fue esa relación? Porque... Maravillosa, te diría que lo de Diego, me olvido de mí mismo en la evaluación, tomo la gente del canal, eran decenas de muchachos de la televisión pública que cubrían el programa, porque había una prestación de servicios de la televisión pública para Telesur, y lo adoraron porque fue muy profesional, siempre el primero en llegar, una hora antes, preparado para todo, siempre de buen humor, nunca hubo un gesto que denunciara una incomodidad, siempre amable con la gente, con lo que le pidieran, todo el tiempo le piden algo. Yo no sé cómo lo soporta. No se puede ser Maradona todo el día. No, debe ser muy complicado. Muy complicado, y lo lleva bien. Mirá, fue una experiencia para mí desde lo humano tan gratificante. Me sentí tan cómodo, tan a buenas con la vida. 35 días, no son 2 programas especiales que vos hacés. Era la coherencia, la consistencia de una relación de más de 35 días en realidad, con él y nosotros con el equipo de producción y con la gente que estaba haciendo el programa, animoso, entregado profesionalmente, ilusionado, le divertía lo que estaba haciendo. Fue una etapa que no olvidaré nunca en mi vida. Hace poco me invitaron a ver cómo le podíamos dar continuidad. No es fácil porque él vive en Dubái, tampoco mi calendario es tan sencillo. Y yo les decía a la gente de Telesur, estuve en Caracas para conocer Telesur, porque yo no conocía. Claro, vos no conocías. Claro. Entonces. Y yo les decía, esto fue tan bueno que mejorarlo no vamos a poder. Si lo pueden dejar encriptado como algo que queda para siempre, posiblemente cada día se lo vea mejor al programa. Si nosotros hacemos otra vez un reencuentro, por lo menos dentro de esas características, quizás declina un poco la admiración que el programa provocó. Fue maravilloso la vivencia, la experiencia, el aprendizaje, el ver a Maradona que se iba a encender la cámara y se persignaba, porque él lo sentía como algo en el que también se jugaba. Ahora, también uno lo veía y Maradona es un personaje también imprevisible, ¿no? Y había una relación como un respeto mutuo que creo que vos también como que lo contenés a Maradona, aunque pueda ser... Es probable que él sepa que yo jamás intentaría sacar de él
una cosa que no le sirva al propio Maradona a partir también de lo que le sirve a los demás. Yo quiero sacar de él el comentarista deportivo que te asombra con su capacidad de análisis, el ser humano que se conmueve por los mismos temas por los que me conmuevo yo. Por otra parte, él es una persona que pertenece a un lado de la vida, con los errores que todos cometemos, pero él pertenece a un lado de persona que confronta con el poder, de persona que no se calla lo que piensa, que siente como una cosa compulsiva a decir aquello que él tiene en su corazón. Y todo esto lo hace al mismo tiempo vulnerable si vos le querés sacar ventaja, porque vos recorriendo caminos en los cuales querés impactar a la audiencia, podés llevarlo a Diego en 10 minutos a que él esté diciendo cosas tremendas. Nadie necesita de cosas tremendas de Diego, lo que uno necesita es de la sabiduría de Diego, de lo que él como jugador y como técnico, como hombre de fútbol, podía dar en ese programa. Y también como persona comprometida con la sociedad, deseándole lo mejor, generoso. Él estando ahí en ese programa fue muy generoso. Él tenía ofertas mucho más importantes que la que le pudo hacer Telesur. Él demoró como 2 meses, porque lo que le decía a la gente de Telesur es: no me hagan perder tanto. Traten de mejorar un poco, hasta llegar a una cifra que te diría es absolutamente decorosa, y mucho más todavía si uno sabe cuál es la cotización que Diego puede tener. Y en eso también hubo corazón de Diego, corazón latinoamericano podría decirse, para estar en ese programa. Ahora, ¿y cómo viviste que terminó de zurda? Fue, bueno, para todo el mundo que le gusta el fútbol, y bueno, vos y Maradona eran como el ideal para muchísima gente. Y después empezó la campaña de, bueno, ¿cuánto ganaste? No apuntaron a Maradona, apuntaron a vos, y tratando de desprestigiar ese hecho que había sido evidentemente un hecho artístico, se puede decir. Fue perturbador, fue doloroso que tuviese que participar de una discusión de ese tipo, pero al mismo tiempo fue una satisfacción, porque la mentira que dijeron era tan grande que pude desafiarlos tantos días a demostrarles que lo que habían dicho era una mentira, y por supuesto no aparecieron, que terminó siendo un poco divertido. A mí las mentiras comprobables del grupo en cuestión me hacen bien, porque cuando uno las puede exhibir parece ser que está haciendo más fuerte el argumento de que hay un periodismo que es capaz en estos momentos, por sus intereses, de cualquier mentira, de cualquier acto cruel, miserable, pobre, que se lleva por delante a las personas. Y como no soy el único, pero en este caso me tocaba a mí de cerca y podía refutar plenamente la mentira cuyo volumen es indignante, me sentí en el fondo bastante cómodo, no tanto como a veces cuando es una cuestión de percepción, cuando se crea un clima, cuando vos no podés probar. Claro, cuando tenés un dato en un punto es más fácil de refutar. Por supuesto. Y además está dicho por personas perfectamente localizables que vos podés desafiar, porque algunas veces ellos han apelado desde una usina que tienen, muy peligrosa por cierto, a lo que es el anónimo, a lo que es dar una versión de personas que no existen. De mí en un momento sacaron un mail que llegó, se entiende por algunos que comprenden perfectamente ese mundo de Internet, a 4 millones de personas, en el que se decía que yo me había vendido por $10 millones y estaba la firma de supuestos compañeros míos y su documento de identidad. Por supuesto que eso no existe, pero eso tenía una cierta eficacia y lo tiene todavía. De vez en cuando soy víctima de esa suposición. En cambio, esto ellos mismos tuvieron que callarse la boca y salir del tema. Ahora vos decías, Maradona tiene así como cierta compulsión a decir lo que piensa, por más que esto genere una reacción y impacte de una forma a veces inmanejable. Vos a veces también uno siente que tenés una compulsión a decir lo que pensás. ¿Medís o las consecuencias que puede tener en cuanto a tu propio beneficio, si se quiere, de aquello que pensás y decirlo, o decís y decís? No, el límite siempre es que el destinatario quede claro, porque a veces en los excesos que cometemos, que los tengo por supuesto, el afectado es el oyente o el telespectador, se convierte en una víctima de ese exceso de uno, pero no aquellas personas a las que
me dirijo en alguna crítica o en alguna confrontación que tengo. Vos, ¿cómo ves hoy? Porque tu carrera fue evolucionando digamos, del consagrado y referente como relator deportivo a un periodista referente para muchos sectores en política, referente para muchos y repudiado por otros. ¿Cómo vivís este momento hoy del periodismo en la Argentina? En lo personal yo estoy muy contento del lado que quedé en la discusión. Es un lado muy tibio de la vida, muy grato. Estoy con quienes quiero estar. Tibio como acogedor. Sí. Estoy con quienes quiero estar. No conozco a toda la gente, por supuesto, pero estoy como entre amigos. Que miran el mundo de una manera muy parecida, que lo quieren un poco más justo, un poco más igualitario, un poco más noble, un poco más artístico y un poco más ético. Cuando digo un poco, en realidad mucho más, pero nos conformaríamos con un poco en cada caso. Estoy de un lado que me gusta, de un lado donde hay ideología, con la que uno puede discrepar en algunas cuestiones concretas, pero hay una ideología de incluir. Yo tengo una vida desde siempre, pero particularmente refrendada por un libro que amo, que se llama Un grito en el desierto, escrito hace 17 años, en el que donde lo abrís están mis sueños, en la página que vos elijas. Es increíble el libro. Estoy muy orgulloso cada día más de ese libro, porque lo tuve que consultar mucho después de años de no leerlo, de no tenerlo en cuenta para este libro Audiencia con el Diablo que hice en estos meses. Donde lo abras están mis sueños, están mis expectativas de cómo quería el mundo y está mi lucha contra aquel poder neoliberal que nos azotaba en los años 90. Así que estoy de un lado que me da mucho placer habitar, estoy con vos, estoy a buenas, no estoy recorriendo caminos que alguna vez me tocó por estos avatares periodísticos, quedar por un momento en un lugar que no me era cómodo, y eso sí se sufre. Por consiguiente, por ese lado estoy a buenas. Después hay una perturbación natural de una discusión en torno a uno que uno no entiende cómo es que se produce, por qué lo que decís puede tener una relevancia tal, porque uno no lo dice desde el lugar de la persona que sabe que va a ser relevante lo que dice. Yo lo digo en el cumplimiento cabal de mi tarea periodística y jamás estoy diciendo esto va a golpear, jamás, o esto me va a traer problemas. Esto último puede ser que alguna vez los olfateo que están ahí dando vueltas en el aire. Ahora, en ese derrotero, Víctor Hugo, también, digamos, hubo muchos periodistas consagrados que, digamos, formaban parte no de tus amigos, pero sí de tu entorno de relaciones que quedaron del otro lado. ¿Cómo vivís esto? Y que además te atacaron mucho. Ha sido una etapa dura en ese sentido, pero yo creo que se sienten un poco castigados, porque a mí, en mi corazón tengo que ellos quisieran estar de este lado. No puede ser que estén cómodos del lado que eligieron. Es decir, vos no podés estar cómodo del lado mañeto de la vida, porque ahí no hay una ideología que vos defiendas, hay un interés. Los periodistas que han quedado más próximos al gobierno, por ejemplo, están acompañados porque creen en la idea del Estado, porque creen en la inclusión, porque algunas medidas que ha tomado el gobierno les resultan positivas. Se compadece con lo que interiormente hemos querido de la política, de la economía, tiene que ver con los sueños. Del otro lado no hay sueños, de verdad no los hay. Hay intereses a defender, a rajatabla, con un poder enorme que los ha poseído, que los tiene. Y yo creo que no pueden estar cómodos. Yo pienso que a veces sueñan que salen de esa trampa en la que se fueron involucrando y que después se complementó con un poco de bronca, con un poco de odio, y todo eso compuso un cóctel que ya para algunos es imposible manejar. Ahora vos, en esta coyuntura, en este año por lo menos, haces un pase con Nelson Castro en la primera mañana de Continental, en la cual se ven claramente las dos posiciones que existen así, en forma maniquea, se puede decir, sobre lo que sucede hoy en la Argentina. ¿Cómo vivís este entramado cotidiano de pase? Con naturalidad. Nelson fue, la radio preguntó si íbamos a hacer el pase, yo dije que yo no tenía problemas. Nelson lo impulsó, también él quería que se hiciese.
a mí me parecía bueno que tuviésemos una conversación en la que yo sé que conmigo hay una relación de años, yo lo conozco a Nelson hace mucho tiempo. Sí, porque él hacía periodismo deportivo también. También hemos hecho algún programa musical juntos, hemos tenido una muy cordial relación, después estuvimos años sin vernos porque uno no se ve, parece que los lados no se conectan de ninguna manera y nuestro reencuentro fue en la radio. Mi propósito es que yo jamás llevo un tema, una sola vez le hice un comentario sobre algo que él había dicho. Yo no escucho los programas de la radio, porque si no uno toma nota y vas con esta idea de discrepar o de confrontar, o se nota que estás hablando de las personas que trabajan en la radio. Entonces yo me manejo fundamentalmente con los diarios, con algo que pesco en televisión cuando puedo ver un ratito tirando hacia la medianoche, algún compendio que pesco de vez en cuando de los informes de 678, de Duro de Domar. Veo un poco lo que sucede, pero muy por afuera. Lo que yo más tengo son contactos con los diarios, y con eso me alcanza. Con leer La Nación tenés bastante para la refutación. Y en eso es una tribuna de doctrina, ahí sabés claramente. Sí, yo sé por dónde viene todo. Y la lectura constante de todos los diarios determina que siempre uno está muy, pero muy bien informado finalmente, porque los leo todos, eso sí, que no dejo de hacerlo. Y cuando aparece algún tema, naturalmente yo digo lo que pienso, trato de no ir jamás contra la persona, y creo que otro tanto está haciendo Nelson. Y hemos podido hablar. Por supuesto que yo no sabía que Nelson tenía una posición tan vereda de enfrente de lo que yo pienso, porque la mayoría de estos periodistas son de un origen de centro-izquierda, de un progresismo que en los años 90 parece ser que hubiera sido más fácil cultivar, porque el neoliberalismo nos azotó y en aquel momento no teníamos presentes muchas cosas que son nuevas en nuestras vidas, a partir de la ley de medios sobre todo, y la profundización de la gran discusión que hubo en el país con el papel de los medios, con el conocimiento que tomamos de los medios, etc. Pero la mayoría de estas personas que han quedado de ese lado, por eso digo que sufren, pienso que sufren si lo piensan, salvo algunos que no le importa nada, que son directamente como amorales, que no son inmorales, sino que son amorales, es decir, no tienen nada y no importan. Pero hay otros que se me ocurre quedaron en un lugar muy extraño para ellos. Estar ahora del lado de los fondos buitres, estar del lado del Fondo Monetario Internacional, del lado del poder económico internacional, del lado del liberalismo, del lado de la sociedad rural, del lado de la huya, debe ser pesado en tu espíritu, porque no hay manera de que vos puedas hacer un recorrido que se compadezca con esto en todos los temas, porque eso alguna vez te puede parecer que Méndez de la huya tiene razón en lo que dice, es criterioso, ¿por qué no? O que la sociedad rural, aún con su... aunque yo nunca... un poco más difícil. Un poco más difícil, pero al lado de la sociedad rural está lo de Bussi, ¿cómo se llama? La Federación Agraria, por la que yo tengo un sentimiento de mucha adhesión desde la época de Humberto Volando. Sí, me acuerdo, el señor bigotudo. Que fue un hombre para mí admirable, una especie de, no te digo un Che Guevara, pero un hombre fuerte de la lucha del campo, y siempre he tenido un gran respeto por la Federación Agraria. Bueno, vos podés en algún momento estar de acuerdo, pero no siempre, en cada uno de los temas que se han planteado, han quedado muy del lado de lo que siempre combatieron, porque cuando hablábamos de neoliberalismo teníamos un gran rechazo por el Fondo Monetario Internacional y su posición de abusos y el dinero que andaba distribuyendo por el mundo con funcionarios o incapaces o cómplices de todo eso, generando deudas cuantiosas de los países, naturalmente en forma especial de América Latina y de la Argentina, y entonces estábamos contra todo eso todos los que después nos separamos a partir del momento en que la ley de medios estableció una división tajante entre los intereses del grupo dominante, y no digo solamente el grupo Clarín, o quizás absorbidos todos por el grupo Clarín, estoy hablando de La Nación, de otros medios más chicos, y lo que quedó en la vereda de enfrente de ese poder, para mí diabólico, de los medios de comunicación más fuertes. Te invito a hacer un corte ahora y después seguimos hablando sobre esto, sobre este tablero actual del periodismo en Argentina. Bueno, seguimos en el próximo bloque acá, en Notas Verdaderas con Víctor Hugo Morales.